y bueno, se siente cómodo con un Milei en Argentina, se siente cómodo con un Bukele, ahí se siente con un Noboa, es feliz, Estados Unidos, Trump, todas las administraciones, y los otros son malos ejemplos. No porque representen eh, proyectos que buscan el socialismo, sino porque en el desarrollo de la defensa de los intereses culturales, históricos de cada pueblo, en ese desarrollo está la confrontación cada vez más creciente con los planes hegemónicos de Estados Unidos. En pocas palabras, es un mal ejemplo de organización propia de los pueblos, de sus respectivos gobiernos. Mencionabas en la conferencia de prensa que tuvimos en el Hotel Veracruz, de que es importante entender cómo debe ser la interconectividad que deben tener los pueblos Uh -huh. latinoamericanos. Hablábamos también de la parte del respeto que debe de haber entre los diferentes pueblos, de su forma de esquema organizativo político, de su forma de organización social. Y en ese sentido, históricamente América Latina ha representado una oportunidad de hegemonía por parte de Estados Unidos. Nos ponías ese ejemplo histórico que es poco conocido a nivel global de cómo prácticamente desde el siglo XVIII ya se tenían planes de dominación y hegemonía por parte de lo que iba a ser más adelante Estados Unidos, y cómo América Latina en cuestiones geopolíticas estamos ubicados ahí. Después tuvimos en el siglo XIX el sueño de Bolívar, de San Martín, de Hidalgo, de querer una América Latina libre del dominio en ese momento del Imperio Español, pero nos enfrentamos en ese siglo con la hegemonía de Estados Unidos, y ya en el siglo XX hubo los primeros intentos de tratar de lograr ese sueño de tener un sistema político latinoamericano libre de interferencias. El ejemplo de Cuba es un claro ejemplo. Y en el año 2000-2010, a principios del siglo XXI, se dieron unos primeros intentos de gobiernos progresistas de izquierda de lograr por primera vez esa solidaridad entre pueblos latinoamericanos. No sé si le puedas compartir a los amigos veracruzanos y mexicanos qué fue esa primera gran participación de los gobiernos de Venezuela, de Brasil, Ecuador, de Bolivia, en donde se intentó hacer un proyecto de solidaridad en contra de esa hegemonía estadounidense que se aplicaba en la doctrina Monroe. También Estados Unidos tiene la lógica del gran garrote, que cuando no cooperas a sus intereses, empiezan intervenciones militares, bloqueos económicos o prácticamente el promover golpes de Estado. Sí, son momentos, tendríamos que analizar desde los procesos de independencia, la lucha de independencia de nuestros pueblos, hasta este momento, como una transición inconclusa a la absoluta y definitiva independencia de nuestros pueblos, porque no ha sido un producto acabado. Ha sufrido esto, ¿no? De las intervenciones, eh, no solamente en el siglo XIX, tenemos que hablar de Francia, tenemos que hablar de Reino Unido, estaba en disputa. América Latina y el Caribe siempre fue un lugar de disputa por lo que representa. Decía un dominicano, eh, ya me voy a acordar el nombre, un dirigente dominicano en los años 90, Narciso Izaconde, poeta y politólogo, decía: América Latina y el Caribe es la tierra de la esperanza, porque esta independencia inconclusa, esta emancipación inconclusa, la vamos a concluir. Y entiendo todos estos momentos como que están en ese sentido, esa transición a lograr la emancipación. Eh, Tenemos que ver estos, vos definías los años 2000 al 2010, al 2015, pero previamente tenemos la reconfiguración del capitalismo a partir del 15 de agosto de 1971, cuando Richard Nixon rompe la paridad dólar onza Troy de oro, que es el acuerdo del Bretton Woods que establece la base monetaria. A partir de allí comienza a desarrollarse lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que es el desarrollo y la imposición del sistema financiero especulativo internacional. Ya el capitalismo no exporta capitales, sino que exporta endeudamiento. Hoy, si nosotros vemos cuánto está en el mercado la onza Troy de oro, vamos a ver que está en 2.100 o 2.200, algo así, de dólares, de 32 dólares que estaba en 1945. Ha habido devaluación. ¿Quién se devaluó? ¿Quién pagó esa devaluación? A partir de esa nueva estafa global, lo hemos pagado los pueblos. Y hoy
la acumulación de riquezas está a partir del endeudamiento, a partir de la especulación financiera, los fondos buitres, les llaman paraísos fiscales, yo digo que son guaridas fiscales, donde los empresarios, los dueños de las empresas, de los bancos, establecen cualquier tipo de estafa a nuestros pueblos. Entonces, en ese momento es cuando luego surgen, después de dictadura, porque eso se impuso por dictadura. No olvidemos, después del 71 tenemos la dictadura de Chile, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Centroamérica. Realmente estamos hablando de procesos que se imponen en base, fíjate vos, cómo fue la colonización, la espada y la cruz, la aculturización y la violencia. Y en este caso es lo mismo. Eso lo aprendió Estados Unidos. Luego vienen los años 2000 donde irrumpe la fuerza del pueblo, la fuerza de las ideas, contra el neoliberalismo. Y son momentos en que se entiende que el problema de los pueblos era fundamentalmente lo material, que se había despojado de propiedades materiales al pueblo. Y fue importante. Fue importante porque en el 2005, cuando presenta a George Bush, hijo, el ALCA que se iba a consagrar en Mar del Plata, en Argentina, esa unión le dijo no al ALCA. Y ahí surge UNASUR, surge la CELAC, el ALBA, formas distintas de integración para enfrentar a estas intenciones siempre anexionistas de Estados Unidos. Entonces, comienzan las fuerzas políticas y populares con grandes movimientos sociales, no olvidemos del Foro de San Pablo, del Foro Social Mundial, empieza un momento, reflota, porque los pueblos no es que comienzan ahí, sino que retoman la historia de organización y de lucha. Pero tenemos un ciclo donde cae esa perspectiva. Y en ese ciclo que cae la perspectiva, comienza también ahora un momento de auge no de buscar las soluciones de los pueblos desde el punto de vista de los bienes materiales, sino verlo desde el punto de las ideas, de necesidades que no pasan por lo material y que pasan por dar sustentabilidad a proyectos populares ascendentes. Y en eso, lo digo con total sinceridad, nos sorprendió gratamente el triunfo de don Andrés Manuel López Obrador, y lo que impulsó, decíamos recién en la conferencia, en mi opinión, sacó al progresismo de terapia intensiva, de la sala de cuidado intensivo, la sacó y la puso en un escenario donde tiene que estar el progresismo, en esa lucha no solamente por lo material, sino por hacer sustentables los procesos políticos, culturales y sociales populares. Yo les llamo a eso construcción de poder popular, porque durante todo este tiempo ha habido un poder permanente que los pueblos han estado cuestionando porque generan condiciones inhumanas de vida, privan del acceso a bienes culturales, a bienes espirituales, al conocimiento, restringen el acceso a la veracidad. Entonces, este momento cuando nos encontramos con Morena, que tiene un mensaje rescatando el progresismo y que tanto necesitamos de la unidad del progresismo, de los revolucionarios, de los patriotas, de los que luchan por la ecología, de los que luchan por la identidad de género, de los que quieren producir la tierra, los campesinos libres, la verdadera libertad. Entonces, este es un proceso que yo puedo tomar como punto de partida. Una constante, hablemos de Cuba, que es un ejemplo de dignidad inmenso para toda la humanidad, con 60, 65 años de bloqueo, con todo tipo de atentados, con 638 atentados contra Fidel, con atentados en los hoteles, con atentados en las embajadas. Aquí en México ha habido atentados a funcionarios diplomáticos cubanos, en Argentina, en toda nuestra América, con actores como Luis Posada Carril, Orlando Bosch, expandiendo el terrorismo desde Miami para toda América Latina, creando el Plan Cóndor, que fue un instrumento de desaparición de militantes de las causas justas. Bueno, en este contexto y en este momento, desde esta perspectiva de la constante
de la construcción del socialismo y la dignidad de Cuba, desde la búsqueda de su propio modelo en Venezuela, en Nicaragua, el progresismo que había caído, se había devaluado, y don Andrés Manuel López Obrador rescata y dice, esto es lo que tenemos que hacer por la humanidad, es algo que se suma y genera esperanzas en nuestros pueblos de que esta nueva ola tiene que ser superior y será superior a la otra, lo que decían los vientos de cambio que hablaba Correa, decía, no es época de cambio, sino es un cambio de época. Bueno, esto se va a sustentar porque era necesario esta perspectiva que se sostiene con poder popular. Cuando los pueblos nos compenetramos con los problemas, cuando conocemos las causas de los problemas y cuando tomamos los tiempos políticos, sociales y culturales, porque muchas veces existen corrientes que nos alientan a encontrar atajos, salidas rápidas. Es imposible una salida rápida a más de 500 años, más de 5 siglos de dominación, pero es posible la salida. Lo que tiene que ser en unidad, porque lo dijo Lenin, decía, el izquierdismo es el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Yo soy comunista, soy de la Dirección Nacional del Partido Comunista de la Argentina, pero tenemos que actualizarnos, entender mejor este momento, despojarnos de todo sectarismo, de todo dogmatismo, e interpretar el rol que tenemos todos los pueblos. Yo tengo una parte de la verdad, vos tenés otra. Todos tenemos una parte. Si esas partes apuntan a una humanidad mejor, a un mundo mejor, tenemos la obligación de escucharnos, de unirnos y de transitar juntos un camino de emancipación. Y ese es lo que yo interpreto que está construyéndose con la continuidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo un gesto que realmente nos alegra, dignifica, es decir, no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Punta Cana porque se está excluyendo a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Bienvenido. Bienvenida a la dignidad, porque en un mundo donde se promueve odio y que lo indigno es la moneda corriente, que una mujer, además una mujer, se plante ante los poderosos con todo lo que significa en la cultura patriarcal, machista, capitalista, que una mujer le diga, no voy, yo no estoy de acuerdo con eso, estamos todos, no está nadie. Esto fue un respiro, lo que ocurrió en México con el Movimiento de Regeneración Nacional con Morena. Los orígenes de Morena siempre fue la vinculación de ser un partido político que iba a participar en procesos electorales, pero desde su fundación entendió que las causas sociales de la gente eran importantes. Es decir, que entendía que todos los campesinos que estaban en contra de los transgénicos cuando se cultiva el maíz, por ejemplo, aquí en México, cuna de esa gran alimentación que tenemos a base del maíz, aparte de los movimientos que están en defensa de la soberanía petrolera, estaban los movimientos indígenas que están a favor de su autonomía organizativa, estaban los movimientos sociales en defensa del medio ambiente, estaban los maestros que estaban en contra de que se les criminalizara por una política neoliberal, de lo que tuvimos 36 años de políticos neoliberales al frente de la presidencia en México. Morena tuvo esa característica de hacer la combinación de entre un movimiento político que participaba en elecciones y un movimiento social en donde participaban diferentes grupos, ya sea maestros, activistas sociales, gente que defiende el medio ambiente, también los estudiantes profesionistas, clases medias que querían una mejor oportunidad de empleo, y eso se canalizó con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el año 2018, y ese pueblo ratificó en el año 2024 la llegada de Claudia Sheinbaum. Y la característica que tiene Morena es a partir de un principio, por el bien de todos, primero los pobres. Y creo que esa es una gran aportación que puede dar para el mundo y para nuestros pueblos de América Latina, pero creo yo que Morena debe entrar una parte reflexiva, que no debe quedarse nada más en lo electoral, que nada más se preocupan cada vez que va a haber cambio legislativo, en el cambio del Poder Ejecutivo. Y ese fenómeno también lo estoy viendo en América Latina, Norberto. ¿Qué podríamos aprender nosotros
para que, siguiendo participando en procesos electorales, no olvidemos las causas populares, no olvidemos a los sectores de los desfavorecidos y que en verdad sea un partido, organizativo. ¿Qué deberíamos de aprender? Porque se corre ese riesgo que nada más sea la bandera electoral el objetivo de la toma del poder político. Claro, ese es el punto importante. Si los partidos políticos nos disponemos a ganar espacios de gobierno, o el objetivo es organizar a la sociedad, al pueblo, para tomar el poder. Hasta ahora el poder lo ha tenido el sistema capitalista, los monopolios, las multinacionales, cada vez más el sector financiero, y los pueblos no nos organizamos para construir un poder con intereses opuestos, antagónicos a ese poder. Que primero, hoy el capitalismo, me acuerdo, decían hace ya el siglo pasado, teorías de la conciliación de clases, que si bien no coincido, pero el siglo pasado había una posibilidad de conciliar clase con una burguesía nacional. Hoy no existe el concepto de burguesía nacional, es transnacional. No tiene el interés de patria, de nación y de cultura. Tiene otros intereses que solamente el económico y la acumulación de riquezas. Por lo tanto, ¿qué interés puedo conciliar yo del trabajador, del que vive, del que solamente puede ofrecer su fuerza de trabajo, que vive de toda la producción interna, con el que vive de la especulación y que no tiene puntos de interés con el pueblo profundo de nuestros países? Entonces, los partidos políticos tenemos la obligación de construir ese sujeto social patriótico, que luche por la emancipación, que conozca sus problemas, que se dé cuenta de que se puede construir un poder opuesto a eso y que haga sustentable las políticas de transformaciones profundas. Porque si no está ese pueblo, cualquier gobernante, por mejores ideas que tenga, cuando llega a la casa de gobierno, se encuentra con todos los que lo van a rodear y le van a decir: bueno, ¿y cuánta plata necesitas para hacer esto? ¿Cuál es tu plan de gobierno? Empieza el chantaje y le hacen sentir el poder profundo. Si no tiene el respaldo del pueblo movilizado, no hay que tenerle miedo al pueblo. Nunca hay que tenerle miedo al pueblo. Hay que estar junto al pueblo. Hay que acompañar, hay que instruirlo, hay que alentarlo. No vamos a hacer la apología de que todo el pueblo es bueno. Hay actores que lamentablemente nosotros les llamamos desclasados, que siendo trabajadores, siendo humildes, representan los intereses de quien te oprime. Pero hay que organizarse y para eso los partidos tenemos un rol fundamental. Si no lo hacemos, pasaremos al basurero de la historia. Y tenemos que pasar en la historia como actores que organizamos. Y a veces preguntamos, ¿de dónde lo organizamos? Lo organizamos desde el trabajo, lo organizamos desde el club, lo organizamos desde el barrio, lo organizamos desde el centro de estudiantes, lo organizamos de la facultad, del club de amigos. Hay que organizarlo desde donde el pueblo se encuentra. Hay que brindarle insumos para que el pueblo pueda entender y organizarse. Y hay que abrir las puertas a formas distintas de organización popular que sostengan, que gestionen en los barrios, que gestionen en las empresas. Eso es poder popular. Si los partidos políticos nos dedicamos solamente a obtener votos, entramos en una lógica que es distinta, porque ustedes habrán visto que hoy para disputar un voto es una política de mercado. Todos se venden como un jabón, como un shampoo, como un producto de consumo, y desaparecen las ideas, desaparece lo profundo. En general, no digo que sean en todo así, pero es esa la tendencia. Las campañas electorales se hablan de descalificación, no hablan de virtudes. Nosotros tenemos que recuperar eso. La política es esencial para los pueblos, la ideología es esencial para los pueblos. Entonces, y por otra parte, en el terreno electoral de mercado, yo defino que un terreno electoral de mercado porque no es participativo, es una democracia donde una vez que votaste desapareció y las promesas electorales se desvanecen como el agua entre los dedos.
nosotros necesitamos y tenemos la obligación de unir, de escucharnos, de construir nuevos frentes emancipadores donde todos tenemos, como decía, una parte de la verdad y que tenemos la necesidad de unirnos para hacer este gran servicio a nuestros pueblos. La política es un servicio al pueblo, no es de provecho individual. Es un servicio a nuestro pueblo, somos parte de este pueblo. No podemos asumir el aprovechamiento del pueblo como lo hacen los otros. Nosotros tenemos que obrar, además, podemos tener incapacidades propias de conocimiento, personales, pero tenemos que obrar con el ejemplo. Obrando con el ejemplo, insistiendo, esforzándonos por ser verdaderamente humanos, como nos planteaba el Che, de sentir las injusticias, de mirar, de emocionarnos con el otro, con nuestro pueblo. Eso es lo que nos hace falta como fuerzas políticas. Y en ese sentido, vamos a llegar a la conclusión de esta primera transmisión de Nuevo Régimen. Quisiera concluir esta edición especial sin antes darte el agradecimiento que nos visitaras aquí a las instalaciones de Nuevo Régimen, que tuvieras la oportunidad de platicar para todo el pueblo mexicano de la importancia que tiene esta solidaridad que deben tener los pueblos americanos, de la importancia que tiene ese apoyo que debemos de tener como región, América Latina y el Caribe, con el pueblo cubano. Quisiera que pudieras compartirles, sobre todo a las nuevas generaciones, que son las que más están utilizando las redes sociales como una forma de adquirir criterio, como una forma de expresar sus ideas, como una forma de adquirir información para que tomen sus decisiones, tanto políticas, familiares, de consumo. La importancia que tuvo México para lo que fue el proyecto cubano en 1959, la importancia que ha tenido México para respaldar la libre determinación del pueblo cubano, porque tenemos aquí una doctrina que es histórica en México, que es la doctrina Estrada, en donde siempre procuramos ser respetuosos de los procesos que los pueblos eligen en la forma en que se quieren organizar políticamente. Entonces, me gustaría concluir esta entrevista, Norberto, de qué papel jugó México en este proceso. Bueno, debo decirles que hace 3 años, en una asamblea anual de la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, elegimos a México para hacer el 9º encuentro. Y tiene que ver con esto, porque nos descubrimos, la Red Continental es reciente, tiene 5 años, y surge con la pandemia. No teníamos este intercambio entre los pueblos que tenemos ahora todos los meses en la reunión mensual. Y todos le debíamos algo a México, porque las dictaduras, porque las represiones, las listas negras, hacían que nuestros pueblos buscaran escaparle a la muerte. Y fue el pueblo mexicano, con esta doctrina, que nos abrió las puertas, un brazo firme, solidario, fraterno, y dijimos, sí, bueno, todo esto que pretendemos cambiar de la solidaridad tiene que partir desde México, porque realmente nos conmueve, somos agradecidos y venimos aquí a agradecerles esto que hicieron por todos los pueblos de nuestra América. Y a partir de allí es que nos planteamos fortalecernos. Quisimos hacer un acto en Tuxpan, donde partió el Granma, y esta tragedia de la cual nos solidarizamos y brindamos las condolencias a todo el pueblo de Veracruz y de los otros estados afectados, no pudimos realizar esa actividad. Pero el sentido de esa actividad tenía que ver con esto que vos expresás, esta unidad, esto que representa México lindo y querido para toda nuestra América, lo que significa Cuba, el socialismo, la liberación, el poder popular, la emancipación, y desde esa unidad histórica ser capaces de relanzar un nuevo momento en la solidaridad. Decíamos, el imperio tiene un plan cada vez más contundente, anexarnos, dominarnos, y sabemos cómo lo hacen, con violencia, con mucha violencia, en todos los sentidos. Nosotros tenemos que tener otro plan. Martí decía plan contra plan. Ellos tienen un plan, nosotros obedecemos otro plan. El plan está basado decimos, la solidaridad es el amor en lo más genuino de los pueblos, y es el amor a la humanidad, es el amor a la verdad y es el amor a la justicia. Con esos 3 ejes nosotros tenemos que salir al encuentro de nuestros pueblos, en donde quieran que estén, para incorporarlo
a la solidaridad con Cuba y con las causas justas para construir un futuro mejor. Los pueblos tenemos que unirnos y tenemos que hablar, tenemos que debatir, tenemos que discutir. Tenemos que reconocer la diversidad y tenemos que conocer la fortaleza de la unidad. Eso nos planteamos en estos 4 días que estuvimos aquí en Ciudad de México, fortalecer la solidaridad, seguir luchando contra el bloqueo a Cuba, contra la inclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo, de defender lo que nos enseña la Revolución Cubana, el internacionalismo de la Revolución Cubana, con los médicos que van a lugares donde los médicos de nuestros países no llegan, a llevar salud desinteresadamente, con los programas de alfabetización, sin olvidarnos de la epopeya de Cuba en África, que logró derrotar el apartheid que sostenía Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Denunciamos también el crimen, el genocidio y la operación exterminio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Denunciamos el carácter genocida del sionismo de Israel y, por supuesto, también con una lucha histórica del pueblo saharaui por la independencia, por la soberanía de la República Saharaui Democrática. Esos son los conceptos de solidaridad que queremos y estamos seguros que nuestros pueblos sienten. Tenemos que ser capaces, los que estamos militando constantemente en la solidaridad, de hacer llegar esa experiencia, de invitarlos a participar a todas y a todos. Yo cerraría esta edición de Nuevo Régimen con lo que en su momento Ernesto Guevara, en su actuar político, social y también hay que decirlo militar, llegó a argumentar que para nosotros nuestra primera gran patria inicia en el Río Bravo y acaba en la Patagonia. Es decir, que los pueblos de América Latina y el Caribe tenemos un mismo origen, tenemos una tradición cultural muy rica, tenemos influencia árabe, española, evidentemente nuestros pueblos originarios que a veces no se aborda mucho, lamentablemente, en medios de comunicación. Y en ese sentido, te queremos dar las gracias, Norberto Galeotti, por venir aquí a Nuevo Régimen. Esperemos que para tu siguiente encuentro que tengas aquí en el país, puedas volvernos a visitar, poder ampliar este magnífico análisis que nos acabas de compartir para el público y sobre todo amigos que nos puedan acompañar en otra edición de Nuevo Régimen. Si este programa les ha gustado, les invitamos a que lo puedan compartir en todas sus redes sociales digitales, que nos dejen sus comentarios y sobre todo nos puedan acompañar en otra edición. Yo soy Javier Molina y nos estamos viendo para la siguiente.